Amados hermanos, guerreros de nuestro Señor Jesucristo, todo el ejército de nuestro Señor Jesucristo, el ejército de los últimos tiempos que Dios está levantando, que Dios está entrenando para poder enfrentar la batalla que estamos viviendo. Sabemos que estamos en los últimos tiempos en donde el enemigo siempre va a querer estorbar, va a querer estancar a los hijos de Dios, a todos aquellos que se levantan sirviendo, va a querer bloquear los dones y talentos en cada persona para que no avancemos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que estar en comunión con nuestro Padre Celestial diariamente, ejerciendo la función por la cual Dios nos ha llamado según nuestros dones, según nuestra capacidad o lo que vayamos aprendiendo. De gracia nosotros recibimos y de gracia damos. Entonces eso es lo que el Señor nos ha encomendado, que lo que nosotros recibimos también lo podamos compartir con otros, con todo aquel que quiere ser entrenado, aquel que quiere ser instruido, aquel que quiere ponerse en la brecha, que quiere tomar la armadura del Señor, que quiere tomar las armas espirituales, las armas poderosas que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amados hermanos, todo el que va a ver estos audios o estos vídeos que estamos grabando para poder entrenar al ejército de nuestro Señor Jesucristo, que sea Dios abriendo su entendimiento. Yo oro para que sus oídos espirituales sean abiertos, que Dios le dé discernimiento, que pueda sus ojos espirituales abrirse, que toda venda espiritual se caiga en el nombre de Jesús, toda atadura, toda cadena que lo atan, todo lo que quiera estorbar su mente, manipular su mente, traer incredulidad, en el nombre de Jesús, yo declaro que usted es libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos a empezar con esta enseñanza y que sea el Espíritu Santo por mi boca enseñándonos para poder así ser efectivos en la guerra espiritual y en la ministración de liberación y sanidad. Amén. Amados hermanos, este tema es el número 3. Hemos grabado el 1 y el 2, ahora vamos por el tema número 3. Y el tema número 3 se llama requisitos claves para ser libres. Ese es el tema de hoy. Dice, para ser libres es necesario, tenemos que aprender qué cosas son necesarias para ser libres, porque no podemos ir haciéndole liberación a cualquier persona o a cualquiera que no es creyente, a alguien que no tenga bases bíblicas, alguien que no esté firme en la palabra, alguien que no crea, alguien que tenga incredulidad. Así que nosotros vamos a enseñar algunos requisitos y lo demás que el Señor se lo vaya revelando a usted también, porque Dios le puede revelar a usted también por medio del Espíritu Santo algunas estrategias, otros requisitos o cosas que el Señor le vaya añadiendo a estas enseñanzas. Amén. Dice, vamos a ver los requisitos para ser libres. Para ser libres nosotros es necesario que seamos cristianos. La liberación es para los hijos de Dios, no para los inconversos. Los inconversos, para ellos, ¿cómo va a empezar el Señor primeramente? A través de venir a los pies de Cristo, teniendo un arrepentimiento genuino, pidiendo perdón y renunciando a sus pecados y apartarse completamente del pecado. Pero ¿quién lo hace? Nosotros por nuestras propias fuerzas no lo vamos a conseguir. Por eso necesitamos las fuerzas del Espíritu, las fuerzas del Señor, que es el quien nos va a dar a nosotros esa convicción de que realmente necesitamos ser libres. Nos va a dar esa convicción o ese reconocimiento de que nosotros reconozcamos que somos pecadores, reconozcamos que necesitamos a Cristo, necesitamos ser libres, necesitamos ser sanados. Eso es lo que nosotros necesitamos a empezar a caminar, porque un nuevo creyente muchas veces no va a entender lo que significa liberación o no va a entender lo que significa mantener una liberación, vivir en obediencia, vivir en santidad, porque para mantener una liberación, para mantenerse libres, nosotros debemos de mantenernos alimentándonos espiritualmente, tener bases bíblicas, tener esas estructuras, esos cimientos en la fe.
Creer que Jesucristo existe, que Él es real, que Él nos perdona, que Él nos libera, que Él nos sana. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Pero un nuevo creyente empieza que a veces no sabe ni cómo leer la Biblia. Puede empezar desde el Nuevo Testamento hacia atrás o de atrás hacia adelante y no va a entender. Por eso necesita ser instruido en la palabra, tener un conocimiento bíblico. Entonces, hay personas que también no tienen conocimiento bíblico, pero hay un deseo dentro de ellos que a la hora de nosotros entrevistarlos, a la hora de nosotros poder empezar a hacerle preguntas o poderle rellenar un formulario que es el que se hace al inicio, para poder conocer la raíz de lo que le está pasando, la raíz del problema, que de dónde empezó, cuál puerta fue la que abrió, porque hay varias puertas de entrada. ¿Cuáles son las puertas que se abren? A través del pecado. Aquello que no le agrada a Dios son puertas abiertas para que los demonios puedan entrar en nuestra vida, en ciertas áreas de nuestra vida, y nos puedan estancar, nos puedan estorbar, nos puedan atar, nos puedan bloquear. Recordemos que Satanás ha venido a matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, el primer requisito es ser cristiano evangélico, no decir soy cristiano y voy a las misas los domingos. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es cuando usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón y ha recibido a Jesucristo en su corazón, le ha abierto su corazón y ha entregado a Él su vida, ha entregado su corazón para seguirle conociendo más de cerca hasta llegar a entablar una íntima relación con Él y poder tener dependencia absoluta de Él. Porque no es que solo seamos cristianos y ya está. Nosotros como cristianos también podemos estar atados, podemos estar adorando, alabando a Dios, pero hay áreas de nuestra vida que están bloqueadas, puertas que están bloqueadas a través del pecado, a veces por nosotros o por nuestros antepasados. Entonces tiene una persona que también saber qué significa la liberación y para qué es y cómo mantenerla. Entonces, como lo habla en el libro de Marcos 7:24, que lo vamos a verificar, lo vamos a comprobar, y habla de una mujer ferocenicia, que esa mujer, dice así la palabra del Señor. Marcos 7 es del 24 al 30, pero me voy a especificar en algunos versículos, y dice así la palabra del Señor. Dice, porque le voy a hablar desde el 25, dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, o sea, de Jesús, vino y se postró a sus pies. O sea, eso es rendición. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero la mujer tuvo fe, esa señora tuvo fe, que al final el Señor sacó el demonio de su hija por la fe de su madre, porque su madre también tenía esa autoridad sobre su hija, pudo interceder por su hija. Entonces aquí nos dice en el 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los cristianos, los que hacen la voluntad del Padre, porque los que practican el pecado son hijos del diablo. Lo dice tan clara la palabra del Señor. Los hijos son aquellos que hacen la voluntad del Padre, los que cumplen su palabra y cumplen sus mandamientos. Esos son los hijos de Dios, porque no está bien, dice, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, no podemos desperdiciar el tiempo o desperdiciar palabra en alguien que no está dispuesto a creer y a mantener y a valorar el trabajo o el proceso que Jesucristo, a través de la liberación y a través de nosotros, quiere hacer en la persona. Esa persona va a estar sin fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Nos lo dice la palabra del Señor. Luego dice, cuando una persona no es cristiana,
Primero, presentarle el evangelio, era lo que le estaba hablando anteriormente. Primero, lo que tiene que hacer es presentarle el evangelio de Jesucristo, presentarle a Jesucristo como Señor y único Salvador de su vida. Y eso, que Él pueda abrir su corazón, que Él pueda tener un pase al cielo como hijo de Dios, y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, que conste en el libro de la vida como hijo de Dios, no como un bastardo. Amén. Entonces, dice, si no es cristiana, la persona no va a obedecer ni se va a sujetar. Es más, se le puede venir con violencia, se le puede venir encima. Imagínese que yo vaya donde una persona que no es cristiana y vengo a quererle hacer liberación. Los mismos demonios van a tener derecho legal en esa persona y me pueden contraatacar a mí, me pueden atacar, me pueden violentar, pueden ir a sacudirme, porque yo estoy tocando un terreno que no corresponde, que es un derecho legal para los demonios, y vamos a ir a violar esos requisitos. Hay que tener mucho cuidado, con violar los requisitos que el Señor Jesucristo quiere, ¿sí? Entonces, sabemos que esa persona, si no conoce de la palabra, si no conoce a Jesucristo, si no conoce las estrategias del enemigo, si no está dispuesto a renunciar al pecado, si es un borracho, imagínense, ¿cómo va a ir a hacerle liberación a un borracho, a un drogadicto, y en plena drogadicción, en pleno momento en el que esté encendido? No se puede, porque esa persona está inconsciente, esa persona el pecado lo tiene tan envuelto, lo tiene tan atado que no se va a sujetar a la palabra. Ni así usted vaya en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo tiene poder. Allá hay un derecho legal, porque esa persona no es un hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, es desconocido en el reino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque una persona que no está inscrita, por ejemplo, en lo terrenal, en un registro, esa persona es desconocida. No sabe si realmente se llama así o no se llama. No sabe si tiene una identidad. Entonces, para eso necesitamos que la persona reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador primeramente, y luego darle los pasos, para darle pasos de enseñanzas bíblicas y cimentarlo en la fe, para que luego vaya el siguiente paso, que es lo de liberación y sanidad. Amén. Entonces, es muy peligroso querer hacerle liberación a todo el que encontremos, por muy en mal estado que lo encontremos. Si no le quitamos derecho legal a los demonios y esa persona confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, de nada nos va a servir. Vamos a estar dando palos y palos y nos podemos agotar físicamente y no va a funcionar, porque allí realmente no hay una luz todavía. Entonces se necesitan varios pasos antes de la liberación para que esa persona pueda ser cimentada en la fe y creer en Jesucristo y tener revelación de quién es Cristo Jesús. Amén. También no se puede hacer liberación por ningún motivo. Podemos ministrar liberación a quien no es cristiano. Debemos estar convencidos de que está bien con el Señor. Hay personas que esconden sus pecados. Le pueden decir que están bien y a veces están en fornicación, en adulterio, y esos pecados no confesados van a bloquear la liberación y va a hacer perder nuestro tiempo. Puede ser libre al momento, verlo como vomita y tal, pero cuando ya va por la puerta a la salida, esos demonios vuelven a entrar, porque hay derechos legales allí. Por lo tanto, hemos perdido el tiempo en vano. Querer echar un demonio donde hay derecho legal es como cuando imagínese que usted vaya a querer desalojar a su vecino o quiera barrerle la casa y sin permiso. Pero ¿qué derecho tiene usted de ir a desalojar a su vecino, de ir a barrerle la casa? Está en un territorio ajeno, en una propiedad privada. ¿Cómo va a ir a querer arrancar hierba a terrenos que no sabe ni de quién son? No. Entonces tenemos que saber dónde vamos, porque el enemigo siempre va a tratar de usar estrategias para destruirnos, para debilitarnos, para oponerse.
y para hacer que nuestro trabajo quede en vano. Tenemos que saber también, tenemos que saber dirigirnos por el Espíritu Santo. Cuando una persona necesita liberación, ella misma nos va a buscar. Nosotros no tenemos por qué andar buscando a las personas para decirle, mira, a ofrecerle liberación. No, porque la obra la hace el Espíritu Santo, y si esa persona busca es porque realmente tiene necesidad y siente el deseo y la necesidad de ser libre, que reconoce que está mal, que realmente necesita liberación. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, no invadir territorios ajenos, que ese ya lo vamos a enseñar en otro tema, pero los requisitos es que la persona quiera ser libre, que la persona reconozca que necesita liberación, no que nosotros le andemos ofertando que le vamos a hacer liberación. Porque entonces haríamos algo carnal, no conforme al Espíritu Santo nos vaya dirigiendo, porque el Espíritu Santo nos va a revelar cuando una persona necesita liberación. Hay algunos casos excepcionales, sí, pero la mayoría de los casos nosotros tenemos que pedir revelación al Señor, que cuando le vamos a ministrar liberación, o si esa persona está preparada o no, pedirle la dirección al Espíritu Santo, que Él nos va a guiar a toda verdad y no vamos a cometer errores. Es verdad, cuando nosotros empezamos a ejercer el ministerio, a querer caminar en el llamado por el cual nosotros hemos sido llamados, vamos a cometer muchos errores, pero de los errores vamos a aprender, y de los errores que hemos cometido hemos aprendido, y por eso es que estamos dando estas enseñanzas, para que los errores que nosotros hemos cometido por falta de conocimiento, usted no los vaya a cometer y pueda ser un guerrero efectivo, que dé al blanco, que dé seguro, con látigos de seguridad, sabiendo que la palabra va específica para romper cadenas, para desarraigar demonios y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Amén. También otro requisito más es que se puede ser excepto a personas que son del mundo, pero que le presenten el Evangelio y veamos que el arrepentimiento realmente es genuino. Hay personas que inmediatamente cuando usted les evangeliza, ellos mismos, usted ve cómo tienen la convicción o ese arrepentimiento, ve que es genuino, ve que hasta ruedan lágrimas, ve que hasta dicen, yo no quiero más apartarme del Señor, yo quiero conocer a Cristo. Entonces, según eso, veamos, nosotros podemos ministrarle liberación a una persona, pero tenemos que estar seguros que realmente esa persona ha tenido un arrepentimiento de verdad, un arrepentimiento sincero delante del Señor. Por eso necesitamos, nosotros que estamos en liberación y usted que va a estar en liberación, dejarse guiar completamente por el Espíritu Santo, tener dependencia absoluta del Espíritu Santo para que Él le dé discernimiento a la hora de rellenar un formulario, a la hora de entrevistar a una persona que necesita ser libre, a la hora de evangelizar a una persona y ver si realmente esa persona califica para ser libre. Amén. Luego, ¿qué es que la persona busque ayuda? Lo que les estaba diciendo antes, me he adelantado el punto, que busque ayuda, no que nosotros busquemos, porque si esa persona busca ayuda es porque realmente está convencida que necesita liberación, sabe que está mal delante de Dios o que está mal espiritualmente, físicamente, y que reconoce, porque uno reconoce cuando está bien y cuando está mal. Amén. Y que tiene el deseo de renunciar. Eso, que la persona sepa que está en pecado, pero que si pide perdón y renuncia a ese pecado y se aparta totalmente, realmente esa persona se puede ver cuando nosotros hablamos con ella. Por eso es necesario el discernimiento, para que no nos engañen, no nos mientan y caigamos en la trampa del enemigo. Creer que puede ser, otro requisito es creer que puede ser libre, como nos dice en Juan 3, 18 al 21, que por el espacio del tiempo pues no lo vamos a leer, pero está allí la palabra. Dice, porque todo el que crea ser salvo, o sea, todo el que crea será salvo. Porque si no cree, bloquearía la bendición, bloquearía la liberación. Si él no cree, no puede ser libre. Si él no cree que Jesucristo le puede liberar, que le puede sanar,
entonces no va a poder ser libre porque estaría bloqueando la bendición o bloqueando la obra que Dios quiere hacer en su vida, que está cerrado su corazón, está endurecido y no se da al Señor completamente. Entonces bloquearía la bendición del Señor y de esa manera los demonios tienen derecho legal. O sea, la persona está de parte de ellos. Si la persona no confiesa sus pecados, si la persona oculta sus pecados, si la persona no es sincera, no puede ser libre. Si en su corazón si hay prácticas de pecado y no quiere renunciar, está de parte de los demonios, los está encubriendo. O si la persona está con falta de perdón, tiene que saber también que la falta de perdón es un bloqueo tremendo en la vida de un cristiano. Eso es lo que bloquea la liberación, bloquea la sanidad y empiezan las enfermedades, y a veces es por la falta de perdón. Eso es una puerta muy grande en la vida de un cristiano para poder avanzar tanto física, espiritualmente, psicológicamente o materialmente, ¿sí? Si hay un espíritu de incredulidad, los demonios, desde el momento que estamos entrevistando a la persona, debemos analizar si hay incredulidad en la persona, si la persona cree o no, con sus gestos, con su forma de vernos o su forma de hablar, si tartamudea a la hora de querer ser sincero y sabe que no, que está allí como a medias. Nosotros tenemos que estar con mucha sabiduría y pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación cuando vamos a hablar con una persona que necesita ser libre. Entonces, de esa manera vamos a ir observando gestos, movimientos, se pone la persona inquieta o sus palabras no son seguras. Todo eso nosotros lo tenemos que ir observando. Debemos de ver la motivación de la persona, porque debemos estar sometidos al Señor, y si no hay sometimiento, esa persona no puede ser libre. Entonces vuelve a caer al pecado. Si no se somete, si no decide renunciar, si no se somete a Dios sabiendo que a Dios no le agrada tal práctica de pecado, entonces esa persona va a volver a caer. Puede ser que en la mañana le haga liberación y ya en la noche se va a fornicar o a masturbar o a robar o yo que sé, a fumar, a drogarse o lo que sea, va a seguir en el pecado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como ministros de liberación? Perdiendo el tiempo. El tiempo no lo debemos de desperdiciar, no debemos de dar, tampoco dedicar tiempo a algo que no va a funcionar, porque para eso tiene que creer, tiene que tener fe, tiene que estar convencida que realmente necesita a Jesucristo como libertador. Amén. Porque hay personas que en el fondo necesitan liberación, pero hay un engaño dentro de ellos, una manipulación de pensamientos que los van a manipular y los van a volver a enredar al pecado. Entonces, por eso las personas necesitan estar fortalecidas espiritualmente, fortalecidas en el Señor, agarradas del Señor, convencidas de que realmente quieren seguir a Cristo y que quieren agradar y honrar a Dios con sus actos, con su obediencia, con todo lo que hagan, ¿sí? Entonces, otro requisito para que la persona califique, rellenamos un formulario, que es donde nosotros le preguntamos a la persona ciertas preguntas como muy personales para encontrar la puerta que abrió esa persona o posibles puertas de maldiciones generacionales, que sean pecados que los antepasados cometieron, pero que como el pecado o las maldiciones se van heredando, entonces necesitamos cortar con esas raíces y saber llegar a la raíz, porque si solo cortamos por encima, eso mismo va a volver a brotar y va a volver a desarrollarse, y por lo tanto la persona va a continuar atada. Por eso hay que desarraigar desde la raíz para poder lograr que una persona pueda ser libre. Entonces, a la hora de nosotros
Ahí también vemos si hay obediencia o no. Vemos en la actitud en la que rellena el formulario. Puede ser que hay personas que se incomoden con querer contar sus pecados o sus cosas íntimas que hayan hecho, cosas prácticas que a lo mejor se avergüencen y van a querer esconder eso y no van a ser sinceras. Entonces nosotros tenemos que saber discernir o saber observar a la persona con sus gestos, cómo habla, qué cosas está contando, si está contando cosas concretas o está contando cosas a medias y está ocultando mitad de todo lo que ha hablado. Entonces, porque o hay personas que también van a empezar a contradecir de la palabra, contradecir de la liberación, de lo que es lo de liberación. Entonces nosotros, si esa persona empieza a contender, sería perder el tiempo, o personas que creen que todo lo saben, que no han fallado y empiezan a justificarse. De esa manera la persona no puede ser libre. Por lo tanto, nosotros no podemos ir con emoción porque es mi amigo y está desesperado y esto, pero si no está siendo sincero, aunque sea mi hijo, sea mi madre, no le puedo hacer liberación porque realmente la persona no está siendo sincera delante de Dios primeramente. Porque dice la palabra del Señor que el que, permítame, dice en el libro de Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No dice solo el que los confiesa, viene, se los confiesa y los sigue practicando. No, dice el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, porque Dios es misericordioso. Él perdona los pecados y nos limpia de toda maldad, pero también hay que ver si nosotros realmente nos estamos comprometiendo de corazón con Él, de serle fiel, de honrarle, o realmente solo para salir del paso. Amén. Hay personas que empiezan a contender, entonces de esa manera nosotros como ministros podemos perder la paz, porque esa es la tarea del diablo, quitar la paz o crear un ambiente de discordia. En eso nosotros estaríamos guerreando en un territorio ajeno, en contención. Nosotros estaríamos con esa falta de paz, porque donde está el Espíritu de Dios dice que ahí hay libertad, pero si no hay paz, ¿cómo podemos nosotros ser efectivos y poder ayudar a alguien? Entonces ahí no debemos de permitir llegar a contender con esa persona, simplemente ser cortantes y nada, no califica a esa persona para ser libre. También muchas veces la persona comienza a hablar de conocimientos, de teologías, de sus grandes éxitos, de sus grandes logros y empieza a desafiar la palabra de Dios o a desafiar al ministro o a verlo poca cosa. De esa manera tampoco no puede actuar allí el Espíritu de Dios, porque donde no hay humildad tampoco va a haber sinceridad. Si hay humildad, va a sincerarse, va a ser sincero y va a confesar sus pecados, va a ser sincero delante de Dios y con el ministro que le va a ministrar liberación. De esa manera podría interrumpir la sencillez de nuestro Señor, porque Dios trabaja en la sencillez. A Dios le agrada la humildad. Él trabaja en la humildad. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue el Hijo de Dios y se mantuvo en humildad. Él fue humilde y obediente hasta la muerte. Entonces ese es el ejemplo que Dios nos muestra, que su Hijo lo entregó por amor a nosotros y Él se entregó pudiendo intervenir o negarse, rendirse. Él no lo hizo. Por amor, por obediencia y por humildad. Se hizo pasar vergüenza porque a él lo desnudaron, lo pisotearon, lo escupieron, lo vieron como nada. Él se humilló, pero ¿para qué? Para ser exaltado y glorificado y coronarse como Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
De esa manera interrumpe la sencillez de nuestro Señor. Debe enfocarse en renunciar, arrepentirse. La persona no tiene por qué estar contendiendo o disculparse o poner excusas, no poner excusas, sino debe de enfocarse esa persona que quiere ser libre en arrepentirse, en renunciar, pedir perdón y humillarse delante de Dios. O si la persona también, cuando nosotros le estamos rellenando el formulario, empieza a enfadarse, a inquietarse, ay, ¿para qué quiere saber de mi vida? ¿Por qué necesita saber de mi vida personal? Esa persona ya está como oponiéndose a la liberación. Por lo tanto, no califica para ser libre esa persona. Cuando practicamos liberación debemos de enfatizarnos en que quiere dejar el pecado esa persona, si realmente quiere dejar el pecado. Por ejemplo, una persona que está en pareja de hecho, está viviendo en unión libre, esa persona practica el pecado, que es la fornicación y allí hay muchos poderes demoníacos, hay reinos demoníacos allí. Entonces están atacando a esa persona y a su pareja, y si esa persona pasa por liberación, en la noche ella va a ir a fornicar otra vez. ¿De qué nos ha servido el trabajo que hayamos hecho, por muy bonito que lo hayamos hecho? No nos sirve de nada, hemos perdido el tiempo y hemos como querido quitarle el lugar a Dios, el lugar que le corresponde, que es la honra, para que aquel que se arrepienta, aquel que esté dispuesto a renunciar al pecado, lo honre a Él y le sea fiel para llamarse realmente hijo de Dios, porque si está practicando el pecado, no puede llamarse hijo de Dios, porque hijo de Dios es el que hace la voluntad del Padre y obedece a sus mandamientos, obedece a la ley de los mandamientos y obedece al Padre Celestial. También, cuando esa persona que esté en unión libre, ese demonio no se va, porque tiene derecho legal que le pertenece, al menos que esa persona se aparte de la fornicación o se dé un tiempo para poder casarse delante del Señor y poder estar legalmente casados delante del Señor. De esa manera le puede quitar derecho al diablo o a separarse de esa persona o también, por muy enferma que esté, no le podemos practicar liberación porque de nada va a servir. La liberación no la va a mantener. Ahora, si esa persona se aparta de la fornicación, se separa de esa pareja que tenga, entonces eso realmente a Dios le va a agradar y Dios no va a decir no para hacerlo libre. Entonces nosotros por eso tenemos que dejarnos dirigir por Dios. La persona debe ser sincera porque no debe practicar pecado oculto. Puede ser que hay personas que viven doble vida, que una es la que vivan a solas donde nadie los ve y otro que se muestre como cristiano dentro de una iglesia, dentro de la sociedad, cuando ocultamente está practicando pecados, como por ejemplo la masturbación, la pornografía, que nadie le ve, pero sabe que Dios, donde quiera que esté, toda práctica de que es pecado, que ofende a Dios no se le escapa nada. Aún nuestros íntimos pensamientos, el Señor ya lo sabe, de Él no nos podemos esconder. O ya puede ser por llamadas telefónicas, las cosas que se hablan, las conversaciones, los coqueteos con el pecado, personas que empiezan a hablar cosas fuera de sentido, cosas que no edifican, cosas que no agradan a Dios, aunque sea por llamada telefónica, o a criticar, a murmurar, lo que sea, eso realmente son pecados que a Dios no le agrada. Entonces, porque los que son de Dios no practican el pecado, y nos lo habla en Primera de Juan 3, del 8 al 10, que el que es nacido de carne, carne es, y el que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, el espiritual entenderá las cosas espirituales, y el carnal, pues no va a entender las cosas espirituales, sino siempre se va a enfocar en la carne, obras de la carne o prácticas de la carne, ¿sí? Si se está paralizando la liberación, debemos pararla. ¿Por qué? Hay momentos en los que la persona va a paralizar, va a paralizar o va a bloquear la liberación. ¿Por qué? Ya no va a continuar. Si se está manifestando y luego como si nada y ve que usted quiere seguirle ministrando y nada, tenemos que pararlo. ¿Por qué? Porque debe de haber
pecados sin confesar, y esa persona necesita confesar esos pecados. Y si son pecados o es una falta de perdón, necesita renunciar a ciertas maldiciones que a lo mejor haya dicho por su boca, o haya confesado, o haya practicado pecados que no han sido confesados. Entonces tenemos que parar la liberación y empezar a hablarle a la persona normalmente, y para después ella hacerla renunciar, hacerla pedir perdón y luego poder volver a continuar con la liberación. Por eso nos dice en Santiago 5:16. O sea, porque si hay demonios, si hay demonios que no se quieren ir, por ejemplo, a veces hay liberaciones que no nos dejan y empezamos a echar fuera en el nombre de Jesús, mandamos fuego, derribamos, quebrantamos, pero el demonio se niega a irse y nos puede hacer pasar 1 hora o más horas y nada, el demonio no se quiere ir, ni se mueve ni nada, porque sabe que tiene derecho legal. ¿Y cuál es el derecho legal? Puede ser por una falta de perdón, o puede ser por una invocación que esa persona hizo, o por un decreto, por una palabra que haya depositado, algún pacto que haya hecho, y lo mismo tenemos que hacerla, que esa persona entre en juicio o entre en meditación de saber qué posiblemente puede ser, o que el Espíritu Santo le muestre a la hora de la liberación qué es lo que puede estar estorbando. Por eso es muy necesario el ministerio profético en la liberación. Aunque haya un ministro de liberación, si hay un profeta o una profeta, es mucho más efectivo, mucho más validez o más efectivo es, porque el profeta ve los demonios, ve si están o no están, puede recibir revelación de qué es la práctica o qué es lo que ha pasado, qué pacto hay o lo que sea, para poder saber y dar en el blanco. Todo lo recibe por revelación. Por eso es muy necesario trabajar en equipo. Entonces en Santiago 5:16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuándo? Cuando la persona reconoce, cuando la persona pide perdón, muchas veces al instante. No va a ser ni precisamente, por ejemplo, si una persona está padeciendo de dolores, está padeciendo de diferentes cosas, opresiones, taquicardia. Hay personas que al instante, al pedir perdón o al perdonar a personas que les han ofendido, porque es necesario pedir perdón y perdonar también. Porque dice que nosotros no perdonamos nuestro pecado, Dios Padre que está en los cielos no nos perdonará a nosotros también. Entonces debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido y pedir perdón a quienes nosotros hemos ofendido, para ponernos a cuentas con nuestro Dios y vivir en completa libertad y paz. Entonces hay personas que tienen enfermedades que a la hora de perdonar o pedir perdón, las personas reciben sanidad completamente. Personas que han estado adoloridas de huesos o con parálisis o cualquier cosa físicamente, y al instante ve los cambios en la persona, ve cómo esa persona hasta le vuelve la sonrisa al rostro, porque a través del perdón ha sido liberada y sanada. A veces de amargura así ha recibido sanidad. Entonces son cosas que el Señor lo hace realmente cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo. La sanidad muchas veces viene o la recibimos solo del cuerpo físico. No solo la recibimos solo del cuerpo físico, sino de la mente y el alma. A veces el alma está enferma y afligida, está llena de amargura, y nosotros a través de la liberación o de la oración o del perdón al perdón que llegamos, entonces si es un perdón sincero, ahí podemos romper con ligaduras de nuestra alma, ligaduras en el corazón, ataduras y todo lo que haya emocionalmente, físicamente, anímicamente. A veces viene el desánimo, viene la amargura, vienen dolores, vienen tantas cosas que nos puede estorbar cuando nosotros estamos atados espiritualmente. La confesión trae liberación y sanidad inmediata cuando la confesión es sincera, es decir, que nos devuelve el sano juicio y toda culpabilidad se va, o acusación de parte de Satanás
o aún las enfermedades que nos agobian. A veces hay cárceles espirituales que nos mantienen atados a una enfermedad. Hay, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, cuando ella tocó el manto de Jesús, ella al instante su flujo de sangre dice que fue sanada y después de padecer 12 años. ¿Por qué? Porque en Jesús está el poder y Jesucristo hay también la mujer adúltera. Cuando le perdonó sus pecados. Y hay muchos pasajes en la Biblia que dice, yo te perdono, vete en paz y no peques más. Entonces es una recomendación que Dios nos hace, que la persona que tiene que ser libre, la persona que anhela o necesita ser libre, tiene que estar completamente segura de que quiere estar bien con el Señor, de arrepentirse, pedir perdón y renunciar y apartarse completamente del pecado para vivir en santidad, honrando al Padre Celestial que está en los cielos, porque Él es santo, santo, puro, y Él vendrá por su iglesia pura y sin mancha, dice la palabra del Señor. Él vendrá por la pureza que haya dentro de cada hijo de Dios. Por eso debemos de actuar conforme a la voluntad del Padre, honrándole, obedeciéndole. Y si hay cosas, si hay rebeldía en nosotros, si hay orgullo, esas cosas también necesitan ser liberadas y las vamos a poder lograr de la manera que Dios nos vaya mostrando y nos puede liberar de tantas cosas, ataduras, maldiciones financieras, emocionales, maldiciones matrimoniales, familiares, todo eso. Nosotros podemos ser libres cuando nosotros reconocemos que estamos mal y le pedimos a Dios que nos haga completamente libres. Amén. Que Dios les bendiga poderosamente y nos vemos en el siguiente tema y seguiremos para adelante. Siga escuchando este audio o este vídeo las veces que sea necesario y aprenda. Y si hay cosas que necesita seguir aprendiendo, siga los vídeos y gustosamente le estaremos dando enseñanzas. Amén. Que Dios les bendiga poderosamente.